Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva videoclase. El tema de hoy es complejidad algorítmica. Mi nombre es Joaquín Navarro Perales, asesor del Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Primero vamos a definir qué es complejidad algorítmica. Posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos. Complejidad algorítmica se define como una manera de estimar cuánto consumo de espacio y de tiempo ocupará un algoritmo. Y esto se hace de acuerdo con el tamaño de entrada, es decir, el volumen de datos a procesar. La idea es distinguir entre el espacio o el tiempo que va a consumir un algoritmo con un volumen de datos específico. Si el volumen aumenta, se esperaría entonces que el espacio y el tiempo aumenten. Y esto se puede modelar con funciones matemáticas, como vamos a ver más adelante. Bien, acabo de mencionar que se puede hacer tanto por tiempo como por espacio. Entonces, cuando se mide el tiempo de ejecución, esto se conoce como complejidad temporal. Y eso es lo que corresponde a la videoclase que estamos viendo en este momento. Por otro lado, cuando lo que se mide es la cantidad de memoria requerida, esto se va a conocer como la complejidad espacial. Esto queda más allá del objetivo del presente video. Muy bien, si entendemos esto sobre la complejidad, entonces podemos comenzar a comprender cómo se podría representar la complejidad como una función matemática. En este caso le vamos a llamar f de n, recordando que n es el volumen de datos. Entonces, la complejidad va a ser esta función matemática y analizar un algoritmo en función del volumen de datos nos va a permitir entender cómo varía su rendimiento, como mencionaba anteriormente. La idea es que si el volumen de datos aumenta, el tiempo de ejecución también aumente. Sin embargo, puede aumentar de distintas maneras y lo veremos en un momento. Puede aumentar de manera lineal, cuadrática, etc. La complejidad no se va a expresar como un valor simple, sino que va a ser una función f de n. No significa que vamos a agregar simplemente esta complejidad es 2, esta es 10, esta es 100, sino que partiendo de esa notación vamos a utilizar una función matemática. Vamos a poner un primer ejemplo, vamos a utilizar pseudocódigo y a partir del pseudocódigo vamos a colocar el valor f de n de la complejidad algorítmica. El siguiente algoritmo es bastante sencillo. Va a iniciar y lo que vamos a hacer es definir un arreglo. En este caso tenemos un arreglo con 5 elementos. Tenemos los números 10, 20, 30, 40 y 50. Después definimos una variable n y le vamos a asignar el número 3. Y lo único que vamos a hacer es imprimir el valor en la posición n. Y sería todo. Se diría es y el elemento del arreglo que le corresponde a esa posición. Y allí termina. Es un algoritmo bastante sencillo. Y lo primero que vamos a hacer es contar el número de operaciones que se deben hacer para lograr imprimir este valor en la posición. Definir el arreglo implica una operación, lo vamos a ver a un nivel de abstracción bastante general. Después vamos a definir n igual a 3, tenemos una segunda operación y la impresión la vamos a tomar como una tercera operación, lo que quiere decir que en este caso vamos a necesitar 3 operaciones para poder hacer esta impresión. Esto quiere decir que la función de la complejidad algorítmica, es decir, f de n, en este caso va a ser igual a 3. Y va a pasar algo interesante. Imaginen esto, aquí teníamos un arreglo de 5 elementos. Pero si en lugar de 5 fueran 6, fueran 9, fueran 10, fueran 20, si se fijan, en este caso no cambia la complejidad, no varía de acuerdo con la variación en el tamaño del volumen de datos, porque siempre lo que va a hacer es definir un arreglo, una operación, definir en este caso la posición que queremos y por último hacer la impresión. Entonces, en este caso, si vamos aumentando el volumen de datos, realmente la complejidad no cambia, es decir, el tiempo de ejecución no aumenta. Por eso aquí vamos a tener una complejidad constante, porque si yo definiera un nuevo arreglo
con 10 elementos, de nuevo tendría 3 operaciones. Si lo repito con 100 elementos, de nuevo tendría 3 operaciones. En todos los casos vamos a tener 3 operaciones. Es por eso que la función en términos de n, del volumen de datos, va a ser igual a 3 siempre. Lo que hace entonces que tenga una complejidad constante. Vamos a ver un siguiente ejemplo para que esto vaya quedando claro. Aquí tenemos un algoritmo también muy sencillo que nos va a ayudar en pseudocódigo. Entonces, inicia y vamos a definir también un arreglo. En este caso vamos a tener 3 elementos, los números del 1 al 3. Y también vamos a definir un número, pero sí, un número en la variable n, que sería el tamaño del arreglo. Una vez que tengamos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un ciclo en el que vamos a imprimir dos cosas. Vamos a imprimir el índice, va a aparecer entonces índice dos puntos y aparecerá allí el número del índice y después vamos a imprimir el valor y allí ya tomaremos entonces la posición del índice se regresaría de acuerdo con el valor ya específico del arreglo y se imprimiría después. Eso sería todo. Vamos ahora a contar el número de operaciones y en este caso ya vamos a tener algo distinto al anterior, porque aquí sí va a haber variaciones dependiendo del tamaño del arreglo. Definir el arreglo y definir n son dos operaciones. Sin embargo, cuando tenemos ya el ciclo para, en este caso, que es un ciclo for en pseudocódigo, vamos a tener que imprimir el índice sí va a depender de la cantidad del volumen de datos. Porque aquí, si yo tuviera solamente un elemento en el arreglo, pues tendría una operación al imprimir. Pero si tengo dos, ya imprimo dos veces el índice. Si tengo tres, imprimo tres veces el índice. Y así sucesivamente. Si tuviera 100 elementos en mi arreglo, haría 100 impresiones de índice. Por lo tanto, aquí vamos a tener n operaciones. Va a ser directamente proporcional al número de elementos del arreglo. Y en el caso de la impresión del valor va a ser lo mismo. Dependiendo del tamaño, vamos a tener entonces cierto número de operaciones. Entonces, esto ya no va a tener una complejidad constante, sino que va a tener una complejidad polinomial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer el conteo. ¿Cuántas operaciones teníamos originalmente? Definir arreglo 1, definir n 2. Ahí, hasta ahí llevamos dos operaciones. El resto ya está en términos de n, y es por eso que nos funciona esta notación. Entonces tenemos una n más otra n, tenemos dos n. Y a esas dos n le vamos a sumar las dos operaciones que ya teníamos arriba. Por lo tanto, vamos a tener 2n más 2. ¿Por qué le llamamos complejidad polinomial? Porque la función es un polinomio, en este caso de primer grado, pero podríamos tener también un polinomio de segundo grado, como va a ser el siguiente ejemplo. Incluso podríamos tener otro tipo de polinomios y también le vamos a llamar complejidad lineal, ¿sí? De acuerdo con este polinomio de primer grado. Entonces vamos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo vamos a definir un arreglo que de hecho es el mismo, tiene 1, 2 y 3. Vamos a definir el tamaño del arreglo, hasta aquí no cambia. Sin embargo, lo que vamos a tener son dos ciclos para. Uno en términos de la variable i y otro en términos de la variable j. ¿Esto para qué nos serviría? Lo que vamos a hacer es imprimir las distintas combinaciones de los números del arreglo. Es por eso que tenemos que iterar con estos dos ciclos para poder hacer las combinaciones, el uno con el 2, el uno con el 3, dos con el 1, etcétera. Y entonces por eso tenemos que imprimir arreglo i más arreglo j. Y prácticamente eso es lo que hacemos. Ahora, esto va a incrementar la complejidad. Tener estos dos ciclos para for anidados nos va a llevar a lo siguiente. Definir arreglo y definir n de por sí son una operación cada uno, eso ya lo sabíamos. Sin embargo, esa impresión que tenemos va a aumentar de manera cuadrática, ¿sí? Entonces, no, si tuviéramos solamente un ciclo para, tendríamos entonces
un aumento en términos de n. Sin embargo, como estamos con estos dos para anidados, esto va a ir aumentando ya de manera cuadrática, porque todos se van a acabar sumando con todos. Vamos a tener todas las combinaciones posibles. De esta manera, lo que tendríamos sería una complejidad polinomial también. También tenemos un polinomio, porque al sumar tenemos n cuadrada más 2. Entonces, es un polinomio de segundo grado, o también le vamos a llamar a esto como complejidad cuadrática. Ahora, lo anterior nos lleva a esta notación en términos de la función f de n. Sin embargo, esa notación, a pesar de que nos ayuda a entender la complejidad algorítmica directamente del número de operaciones, no es lo que se usa generalmente en el mundo de los sistemas, de la informática, de la computación, etcétera. Más bien vamos a usar una notación llamada notación Big o también traducida como notación O grande. Esa es una de las notaciones clásicas porque tenemos más de una. Tenemos también la notación omega, la notación teta, etcétera. Pero en este video nos vamos a centrar en esta notación Big O. Es una de las notaciones clásicas para conocer la complejidad y la eficiencia del tiempo de cómputo de un algoritmo, justo lo que estábamos mencionando antes. Generalmente se va a referir esto al peor de los casos. Vamos a entender esto. ¿Por qué siempre que ustedes vean que se utiliza la notación Big O se habla del peor de los casos? Con un ejemplo se va a entender mejor. Si quisiéramos ordenar una lista en orden ascendente, una lista de números, imagínense un conjunto de números desordenados y los vamos a ordenar por medio de un algoritmo. Entonces, aquí el peor caso sería que los números estén ordenados, pero con un orden descendente. Ese sería el caso totalmente opuesto. El peor caso nos va a llevar más pasos. No es lo mismo que estén casi ordenados los números a que estén totalmente desordenados, por ejemplo. Entonces, en estos casos, los algoritmos de ordenamiento, el número de operaciones va a depender de qué tan desordenados estén. Por eso se refiere esto al peor de los casos. Ahora, si la notación Big O la aplicamos a los ejemplos que hemos visto, aquí no existen realmente peores casos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los ejemplos que vimos, allí no va a haber variaciones en cuanto al número de operaciones. Siempre van a ser los mismos porque ya los configuramos de esa manera. Entonces, solamente para que lo tengan presente, cuando sí hay variaciones, cuando el número de pasos sí varía, como en este ejemplo, dependiendo del orden, sería el peor de los casos, el número mayor de pasos que podríamos tener. Pero como dije, en este caso, para nuestros ejemplos no aplica porque no tenemos un peor ni un mejor caso. Siempre vamos a tener el mismo número de pasos. Ahora, para entender qué es la notación Big O, hay que entender que tiene dos claves partiendo de la notación de funciones de f de n que ya explicamos anteriormente. Vamos a tomar la función f de n y vamos a hacer dos cosas. Se van a omitir todas las constantes. Y por otro lado, vamos a tomar únicamente en cuenta al elemento de orden mayor. Por ejemplo, en el caso de la complejidad cuadrática, solamente vamos a tomar ese elemento cuadrático. En el caso de la complejidad lineal, solamente sería ese término de grado 1 y así sucesivamente. Entonces, son dos reglas y con los ejemplos que teníamos se va a entender mejor. Por ejemplo, teníamos una notación constante, pero una complejidad constante, f de n igual a 3. Si esto lo pasamos a notación Big O, de entrada vamos a utilizar la O, de que de allí viene su nombre, y entre paréntesis vamos a colocar, en este caso, un 1. Acuérdense que se emiten las constantes en el caso del 3, y entonces siempre que tengamos una complejidad en términos de esta función constante, que tengamos 1, 3, 4, 20, 100, un número solo, esto se va a convertir en O, entre paréntesis, 1. Ahora, en el siguiente caso, si tenemos nuestra función f de n igual a, en este caso tenemos el caso de una complejidad polinomial, específicamente lineal, un polinomio de primer grado. Entonces,
Recuerden, las constantes no cuentan, es como si el primer 2 no contara, y nos quedamos con el elemento de mayor grado, que es la n. Es por eso que tomamos en este caso la n y queda como complejidad o entre paréntesis n, siempre que tenemos un término lineal como el de mayor grado. Y por último, en el caso de la complejidad cuadrática que teníamos n cuadrada más 2, es lo mismo, aquí no tenemos constantes, entonces tomamos el elemento de grado superior, que es la n cuadrada, el 2 lo ignoramos y nos queda como complejidad o, entre paréntesis, n cuadrada. Así es como podríamos pasar entonces los tres ejemplos que ya vimos a notación Big O. Uno sería O1, otro sería ON y otro sería ON cuadrada. Recuerden, omitimos las constantes y nos quedamos con el elemento de orden mayor. Eso es un poco más difícil de ver en el primer caso, pero es como si el 3 lo omitiéramos y nos quedáramos nada más con un 1 que está multiplicando la constante. En los otros casos ya es un poco más sencillo. Para que quede más claro, vamos a repetir esto con otros casos. Imaginemos que tenemos esas funciones. Entonces, primer caso, siempre que es constante, se va a convertir en O1. Recordemos eso independientemente del número. Siguiente caso, nos quedamos con el elemento de orden mayor, que es la n. Entonces, ignoramos al 7 y las constantes, en este caso, no cuentan. Por lo tanto, el 5 lo omitimos y nos quedamos con la n. Queda como ON, complejidad lineal. Y por último, tendríamos 3n cuadrada más 2n más 5. Es lo mismo, vamos a enfocarnos en el término de orden mayor, en este caso es 3n cuadrada, ignoramos 2n más 5. Ignoramos también la constante, entonces, que es el 3, y nos quedamos con O n cuadrada. Entonces tengan presente que en ese tipo de notación, adentro del paréntesis, no va a haber constantes además del uno. Digamos, no va a haber otros números como el 3 o como el 9. Y por fuera tampoco, no van a estar multiplicando a la izquierda de la O. Entonces, solamente esto para que lo tengan presente. Y terminaremos con algunos ejemplos de complejidad. Por ejemplo, tenemos la complejidad constante, que en notación Big O gran O se vuelve O1. La logarítmica, que se vuelve O logaritmo de n, la lineal, que es ON, la logarítmica lineal, que se vuelve O de n por logaritmo de n, y la cuadrática, que es O n cuadrada. Tenemos todavía más, tenemos la exponencial, por ejemplo. Sin embargo, con esto basta para los fines de esta videoclase. Muy bien, terminaré mostrando las fuentes que utilicé para realizar esta presentación. Y listo, con esto me despido. Espero que el tema haya quedado claro. Y pues si hay alguna duda, lo vemos en los comentarios. Hasta luego.